¿Por qué dice Jeremías que su corazón es engañoso? Porque a pesar de todo esto, a pesar de estas circunstancias, el pueblo llegaba al templo y adoraba a Jehová. Ofrecía sacrificio como si todo estuviera bien. Cuando hablamos de la palabra ya en conjunto engañoso, estamos hablando de que no solamente es burlar o tratar de engañar, sino que es un propósito aún mayor. En la Biblia, perverso se refiere a algo o a alguien que es malvado, que es torcido, inmoral o distorsionado. Describe una maldad que causa daño de manera intencionada. Escuchamos más bien la palabra corazón, siempre nos enfocamos a algo físico, ¿verdad? Al corazón, hablamos de enfermedades del corazón y luego pensamos colesterol, un ataque cardíaco. Bendiciones, amados y amadas hermanas, que el Señor les bendiga en gran manera. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio número 7 de Mujeres que Trascienden Podcast. Les saluda su amiga y servidora Valeria Betancourt y hoy no estoy sola, hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida por todas nosotras, nuestra hermana Kay. Ella es una mujer muy talentosa, es corista, forma parte actualmente del Comité Mundial de Misiones, amén, del Departamento Mundial de Misiones. Estamos muy alegres, muy contentas, Kay, que hoy estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Vale, gracias, Vi, gracias, hermana. Es un honor estar en este lugar, compartir con ustedes este tiempo y con la ayuda de Dios vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Sí, un tema muy importante, muy interesante y como siempre, obviamente que están mis amigas Marisela y Vitia. Sí, muchas gracias por este espacio y por permitirnos también nuevamente estar en sus casas, en sus teléfonos, en donde nos estén viendo. Gracias por el apoyo. Chicas, yo me siento muy contenta, como siempre, de poder nuevamente tomar este espacio y platicar de estos temas tan importantes que, como siempre digo, nos ayudan a nuestra vida, a crecer en nuestra vida cotidiana. Gracias, Kay, por aceptar la invitación. Gracias. Es un gusto el poder estar juntas el día de hoy. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este podcast. Nos es muy grato poder contar con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Sí, bueno, yo quiero iniciar este podcast que se llama ¿Quién lo conocerá? Quiero iniciar con una pregunta que no les voy a hacer a ustedes. Les quiero hacer ahora a quienes nos ven. ¿Cuántas veces han escuchado ese consejo? Haz lo que dicta tu corazón. ¿Cuántas veces nos han aconsejado verdaderamente, pues a lo mejor de alguna forma con una buena intención del corazón, pero realmente no nos llegamos a imaginar la magnitud de problemas que acarrea seguir ese consejo? Cuando dice la palabra o declara la palabra en Jeremías capítulo 17 versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y le aumenta algo más. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hace esa pregunta. Más adelante afirma el Señor que Él es el único que conoce el corazón, nuestro corazón. Entonces, para entender un poquito más, yo quisiera que habláramos de ese contexto histórico. Cuando Jeremías dice eso, ¿por qué lo dice? Mira, Jeremías da esta palabra de parte de Jehová al pueblo de Judá a consecuencia del pecado que el pueblo estaba cometiendo, puesto que ellos se habían alejado de lo que Dios había hablado con ellos, el pacto que habían hecho con Dios. Ellos se fueron tras la idolatría, se fueron tras los dioses de los cananeos y cometieron muchas perversidades. Entre ellas encontramos, por ejemplo, que Jeremías acusa a los líderes de Israel, como a los reyes, a los profetas y hasta a los sacerdotes, por haberse corrompido. Y esa corrupción trajo consecuencias sobre el pueblo. Si los líderes se contaminan, hay consecuencias en el pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? Se vino una ola de injusticia social sobre todo Judá y los más fuertes se fueron principalmente sobre los más débiles. En este caso, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, y esto iba en contra totalmente de lo que decía la ley.
no era agradable delante de Dios, la idolatría, la injusticia, y por si fuera poco llegaron a cometer actos tan terribles como el sacrificar sus propios hijos ante los dioses de los cananeos. Algo terrible. ¿Por qué dice Jeremías que su corazón es engañoso? Porque a pesar de todo esto, a pesar de estas circunstancias, el pueblo llegaba al templo y adoraba a Jehová. Ofrecía sacrificio como si todo estuviera bien, como si no hubieran hecho nada malo. O sea, su corazón no les redarguía. Ellos iban delante del templo, adoraban, se presentaban y no había un sentir en ellos de decir, estamos haciendo algo mal. Estamos fallando. A consecuencia de esto viene la palabra de Jehová por parte del profeta Jeremías diciéndole, el corazón es engañoso y es perverso. Ese es el contexto. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Es algo muy fuerte y muy, por así decirlo, entonces ellos hacían lo que su corazón, los deseos de su corazón. También la palabra lo menciona, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver que hay dentro de un corazón perverso y engañoso. Pero entonces enfaticemos estas palabras, engañoso y perverso. ¿Qué significan entonces exactamente estas palabras? La palabra engañoso proviene del verbo engañar y a su vez proviene del latín inganare. Esto quiere decir, es un tipo de burla, de embaucar con el propósito de mal dirigir o mal direccionar el actuar de una persona. El sufijo oso deriva del latín osus, indica abundancia o propensión al engaño, o sea, que cuando hablamos de la palabra ya en conjunto engañoso, estamos hablando de que no solamente es burlar o tratar de engañar, sino que es un propósito aún mayor. La palabra se utiliza para describir algo o alguien que tiene la capacidad de mentir, intenciones de engañar, de crear una falsa impresión, incluso es un adjetivo que califica la naturaleza falsa de alguien. Entonces determinamos que engañoso señala una clara inclinación a engañar, a mentir o a mal direccionar a alguien o a algo. Eso es engañoso. Y perverso, ¿qué significa perverso? Bueno, la palabra perverso viene del griego y la palabra es poneros, que significa dañino, malo, mal, enfermo, degeneración de la virtud, calamitoso, delincuente, perverso, vicioso, culpable. En singular, el diablo, o plural, pecador. Crimen enorme, envidia, malvado. En la Biblia, perverso se refiere a algo o a alguien que es malvado, que es torcido, inmoral o distorsionado. Describe una maldad que causa daño de manera intencionada. Este término se usa para describir tanto acciones como personas y a menudo se relaciona con mentiras, planes malignos y una mente que busca el mal. O sea que para donde voltees, sea engañoso o perverso, es algo muy tremendo, es malo. Sí. Y todo lo que encierran los significados, sí, ¿verdad? Exacto. O sea, no es algo tan sencillo como lo pudiéramos ver por encimita, es algo muy profundo. Sí, bastante. Así es. Y cuando hablamos de corazón, cuando escuchamos más bien la palabra corazón, siempre nos enfocamos a algo físico, ¿verdad? Al corazón, hablamos de enfermedades del corazón y luego pensamos colesterol, a un ataque cardíaco, arritmia, algo enfocado solamente a lo físico. Pero cuando aquí Jeremías habla del corazón, estamos hablando realmente del alma, ¿no? Sí, cuando en la palabra del Señor menciona el corazón del hombre, no se refiere al órgano que está dentro de nuestro cuerpo y que bombea sangre. Cuando Dios hace referencia en su palabra al corazón, habla acerca del centro de la naturaleza del ser humano, que obviamente encierra voluntad, intelecto,
todos estos sentimientos, las emociones, eso es a lo que se refiere Dios cuando habla del corazón. Para Dios, expresar acerca del corazón humano es el asiento de las actitudes, de las emociones, de la inteligencia. Se refiere a lo que pensamos, se refiere a lo que maquinamos, se refiere a lo que en lo que nosotros a veces decidimos creer, ¿no? Lo que a veces nos hacemos ideas que en realidad no son. A eso se refiere Dios cuando habla del corazón. No se refiere al órgano, no se refiere a nada de esto, sino a las intenciones, a las emociones, a los pensamientos, a todo esto, a las actitudes, a los sentimientos. Entonces no es algo físico, sino algo más profundo. Exactamente habla sobre el alma. Sí, entonces, ¿por qué Dios habla aquí en el libro de Jeremías? Hace esto, nos dice así como, se escucha fuerte, ¿no? Sí. Tenemos o tienen, bueno, sí, se refiere al ser humano. Tenemos un corazón engañoso y perverso. ¿Por qué hace cómo lo pudiéramos decir, tan marcado? ¿Por qué lo señala? Sí, ese énfasis, ajá, exacto. Sí. Mira, menciona la Biblia que el corazón del hombre es engañoso, es perverso, porque de alguna forma Dios siempre nos advierte. Siempre nos habla en su infinita misericordia. Él nos enseña, nos dice lo que nosotros vamos a enfrentar. En este caso nos enseña sobre la fragilidad de la naturaleza humana. Tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Y lo vemos en Pedro. Pedro era amigo de Jesús, caminó con Jesús y amaba a Jesús, era real, era sincero. Pedro no mentía cuando le decía a Jesús, mi vida daría por ti. Yo estaré contigo hasta el final. Pero ¿qué sucedió en el momento de la angustia? ¿Qué sucedió en el momento de la tragedia? Su corazón lo traicionó. Y cuando se le acercan y le dicen, ¿conoces a este Jesús? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Negarlo. Lo negó, lo negó. Y eso nos pasa a nosotros porque nuestro corazón es engañoso. Por eso la Biblia nos advierte sobre esto para que nosotros entendamos que nuestra confianza debe de estar en Jesús. Nuestra confianza no puede estar basada en el hombre. Nuestra dirección no puede estar basada en el hombre porque nuestro corazón es engañoso, es perverso. Y el corazón del hombre tiene la cualidad, la capacidad de disfrazar sus sentimientos, de aparentar sus sentimientos. Puede una persona estar hablando con alguien a quien odia, a quien le tiene resentimiento, y le puede hablar con palabras dulces, y le puede hablar con amabilidad y con dulzura. Sin embargo, en su interior está albergando sentimientos negativos. A eso se refiere la Biblia cuando nos dice que el corazón es perverso, porque no solamente lo hace con los hombres, sino también lo hace con Dios. Aquí vemos el claro ejemplo. Israel tenía pactos con Dios. ¿Y qué hizo con sus pactos ante Dios? Los rompió. Por eso es perverso más que todas las cosas. Es que tenemos un Dios perfecto y un Dios sabio, ¿verdad? Sí. Y conoce, Él es el único, lo declara la palabra, que conoce nuestro corazón. Y entonces, ahorita que decías que debemos de estar conscientes de la fragilidad de nuestro corazón. Entonces, ¿qué tan conscientes somos? O qué tan conscientes somos de la capacidad que tiene nuestro corazón para autoengañarnos. Bueno, bíblicamente no somos tan conscientes porque el hombre pues no tiene la capacidad de entender cómo nos puede engañar el corazón. Pero la palabra pues siempre nos confronta, ¿no? Porque es viva, tiene poder, es eficaz. Entonces, cuando esto nos confronta, nos hace ver tal cual somos, ¿sí? Entonces, nos sucede siempre que nosotros vamos a la palabra y dice, Señor, ¿cuánto trayecto tengo que recorrer? ¿Cuánto me falta por vencer para ser, pues, como Dios quiere que seamos nosotros? Pero tenemos un ejemplo, el mensaje que fue enviado a la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3:17. Ellos se creían ricos y que no tenían necesidad de nada. Mas, sin embargo, el Señor a través de su palabra, pues los confronta y les dice que ellos están pobres, que son miserables y que están desnudos.
Fuertísimo. Sí, es súper fuerte esta palabra, pero es una realidad. Nosotros como seres carnales, o sea, nuestra carne, y la Biblia lo menciona, ¿verdad? En muchas ocasiones, que las obras de la carne, pues solamente busca su placer carnal, ¿no? La carne quiere satisfacer sus deseos y sus placeres. Por eso muchas veces nosotros cuando no estamos cerca de la presencia de Dios, aunque como bien mencionaba Kay, aunque el pueblo de Israel se supone que conocía a Dios, estaba cerca de Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Por eso Isaías también en una parte de la escritura menciona y condena, o más bien acusa al pueblo de hipócritas, ¿verdad? Porque dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces muchas veces no somos conscientes, porque el ser humano en su naturaleza humana, en su naturaleza carnal, no es consciente de cómo el corazón puede llegar a engañarnos. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, debemos aprender a que el Señor, solamente cuando el Señor pueda gobernar sobre nosotros, vamos a poder tener esa capacidad de poder discernir entre lo que está bien y lo que no está bien. Exacto. Sí, así es. Pues eso que decías me recordó ese proverbio que se encuentra en el capítulo 3, me parece, versículo 7, cuando dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Ahí nos damos cuenta verdaderamente cómo Dios nos advierte que realmente lo que llegamos a pensar, muchas de las veces, o la mayoría de veces, no es cierto. Estamos equivocadas o equivocados, y cuando venimos al Señor y le pedimos su revelación, su sabiduría, su discernimiento, es entonces cuando tal vez podamos, no tal vez, más bien ahora sí podemos entonces tener un corazón sano que nos haga tomar decisiones correctas. Pero entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo discernimos, hablando de nuestras emociones y sentimientos, cómo discernimos lo que es de Dios? O sea, si algo es de Dios, Dios me está hablando de cierta forma y yo no lo entiendo porque mis emociones tal vez están ahí y estoy como confundida con eso. ¿Cómo lo podemos discernir? Bendito sea Dios, contamos con el Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Y Él es el que nos redarguye de todas las cosas. Y siendo muy honestas, las emociones llegan a nosotras sin avisarnos. Llegan y cuando te das cuenta dices, ay, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿O por qué tengo ganas de llorar? ¿O por qué estoy enojada? Y en ocasiones no nos ponemos a reflexionar y no le ponemos atención a lo que estamos sintiendo. Ese es el problema. Muchas ocasiones no sabemos si realmente estamos enojadas o estamos frustradas o cuál es el sentimiento que realmente nos está atacando. El problema es que los sentimientos van a generar en nosotros pensamientos. Y los pensamientos, acciones. Y a veces decimos, ay, ¿por qué lo hice? Pero fue porque esa emoción nos dominó, nos controló. La Biblia no condena nuestras emociones porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios tiene emociones. La Biblia nos dice que Dios ama, que Dios perdona, que Dios a veces se enoja, que se entristece o que se alegra. Entonces, al ser Él un ser que tiene emociones, nosotros también las tenemos. ¿Qué pasa cuando esas emociones nos invaden y generan en nosotros pensamientos, sentimientos que a veces no podemos controlar? Vayamos a Él. Vayamos a Él, digámosle tal cual lo que estamos sintiendo. Y cuando le hablamos, a veces nos descargamos totalmente con Él, que lloramos y no podemos dejar de llorar. Y es ahí donde el Espíritu Santo viene, nos habla, nos redarguye, nos levanta y podemos seguir adelante. De otra forma, no podríamos hacerlo. Él es la respuesta. Sí, gracias a Dios, como bien lo dijiste, por el Espíritu Santo, que es el que nos guía, ¿verdad? Pero entonces debe de haber una solución cuando dejamos que nuestras emociones, como lo decías, Kay, nos gobiernen sobre nosotros. O sea, debe de haber algo. Claro, el Espíritu Santo nos guía, pero debemos entonces canalizar nuestras emociones, saberlas canalizar, ¿no?
Claro, debemos, obviamente, estamos hablando ya prácticamente de buscar una solución, ¿no? De cómo podemos gobernar nuestras emociones y no que las emociones nos gobiernen, porque hablar de las emociones y los sentimientos y todo esto es hablar del corazón, el corazón engañoso y perverso. Pero cuando la solución no hay otra más que lo que dice la palabra, y por eso recurrimos a la palabra de Dios. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. La solución es entregarle nuestro corazón a Dios. Así como dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Cada día debemos decidir, porque también el hecho de poder someter nuestro corazón a Dios es una decisión diaria. No es una decisión de que, bueno, me convertí, me bauticé, si es que lo somos, y si no, y si apenas estamos empezando en el camino del Señor, bueno, yo ya estoy convencido de que Dios me ama. Eso no es suficiente. El hecho de poder darle nuestro corazón a Dios no es un suceso nada más. El hecho de darle nuestro corazón a Dios es un proceso de cada día, una decisión diaria de poderle decir, Señor, en oración, Señor, yo no puedo controlar mi corazón, yo no puedo gobernar sobre mi corazón, porque a veces las emociones son tan fuertes, son no sé, las sentimos tan controladoras que no podemos, porque en nuestra humanidad no podríamos. Sin embargo, bien lo decían ustedes, darle nuestro corazón a Dios, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Todos los días pedirle al Señor que Él sea quien gobierne sobre nuestras emociones, que Él nos ayude a filtrar las emociones a través de su palabra, porque la palabra del Señor nos habla en todos los aspectos, en todo. Si estamos enojados, el Señor no nos condena por estar enojados. El Señor dice, airaos, pero no pequéis. Exacto. O sea, enójense, pero controlen ese enojo. Con calma. Claro que sí. Entonces, filtrar las emociones a través de la palabra no va a ser fácil, porque para esto tenemos que conocer su palabra, ¿no? Pero esto es un compromiso, una convicción. El darle nuestro corazón a Dios para que Él gobierne es una decisión de todos los días. No es un suceso simplemente, sino es un compromiso real con el Señor, y ser intencionales. Así como cuando tal vez estábamos conociendo a nuestro esposo, éramos intencionales en hablar con él, éramos intencionales en conocerlo, en saber que le gustaba. De esa misma manera debemos ser intencionales para que Dios pueda gobernar sobre nuestro corazón, sobre nuestras emociones, sobre todo lo que nosotros somos. Entregárselo, así como dice su palabra, dame, hijo mío, tu corazón, porque cuando esté nuestro corazón en sus manos, entonces vamos a aprender a mejorar cada día, a ser mejores cada día. Sí, amén. Sabiendo todo esto, entonces entendemos que tiene consecuencias dejarnos guiar por nuestro corazón. Lo veíamos en el contexto, ¿verdad? Tiene muchas consecuencias fatales, guiarnos o tomar nuestras decisiones en base a lo que nuestro corazón nos dicta. Por eso, ahorita eso que decías me recordó ese salmo, el 139 del salmista David, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan. Esta es la versión NTV. Señálame, dice más adelante, cualquier cosa que en mí te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando hablabas de ser intencionales, también ahí lo demuestra David cuando se dispone su voluntad, y le entrega a Dios su voluntad y le dice: examíname, oh Dios, sé que hay algo que está ahí faltándome, quiero decir, fallándote, sí. O sea, expresándole eso al Señor, y ve lo que estorba, que me impida caminar para poder llegar a la vida eterna. Cuando hay consecuencias, ciertamente, cuando se deja un descuido
cuando no alimentamos nuestro corazón, cuando no sanamos nuestro corazón. Y ahí podemos hablar de muchísimas cosas. Falta de perdón, odio, raíces de amargura, todo eso que es una llaga podrida, me acordé de la canción. Esa pequeña herida que se va aumentando, que va haciendo... Se va en una raíz de amargura. Exactamente. Sí. Y todo eso pues no nos deja tener un corazón sano. Es como en las frutas, cuando vemos que hay... ya se está echando a perder algún durazno, alguna manzanita y lo dejamos con las demás frutas, con los que están sanos, inevitablemente va a contaminar todo lo demás. Sí. Así el corazón, si hay una pequeña llaguita, todo el corazón se va a contaminar. Sí, es verdad. ¿Continúa? Sí, claro. Bueno, el corazón puede engañarnos haciéndonos creer pues que todo está bien, que no hay estamos bien, que no hay maldad, que no hay pecado en nuestra vida. Pero cuando, hay unas consecuencias pues desastrosas, terribles, ¿no? Cuando nuestro corazón empieza a meditar, nuestras emociones empiezan a salir o a fluir o a sentirse, ¿no? Porque nosotros sentimos cuando estamos enojados. Por ejemplo, yo cuando estoy muy nerviosa o algo me hace enojar, se me ponen las orejas muy rojas. Entonces, es algo que es una emoción que no me gusta, pero me sucede. Entonces, eso es una parte. Y también cuando nuestra mente pues empieza, o nuestra carne empieza a pensar en hacer lo malo. Y bueno, hay una cita en Santiago 1, 14 y 15 que dice, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí. Y esto pues comienza en nuestro corazón. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, pues da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, pues da a luz la muerte. Y la tentación proviene de los deseos o inclinaciones del corazón. Si no les hacemos frente, como decían ustedes ya, a través del Espíritu Santo, pues esto nos va a traer pues grandes consecuencias, ¿no? Es importante que vayamos, como decía la hermana Keila, pues a las plantas del Señor a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque sí es difícil, a veces sí lo hacemos como seres humanos, como carnales, pero la concupiscencia son los malos deseos. Entonces conduce al pecado y después pues a la muerte espiritual. Y así es. La palabra de Dios declara que Dios es el único que conoce nuestro corazón. Lo más profundo que hay en nosotros, el Señor lo conoce. Conoce nuestros pensamientos, nuestras emociones, las entiende perfectamente. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Pero también la palabra declara que Él conoce la intención de nuestro corazón. ¿Con qué intención actuamos? ¿Con qué intención decimos? ¿Con qué intención hacemos algo? Él es el único que verdaderamente conoce todo de nosotros y lo por venir también. Es por eso que debemos de disponer todos los días, como decía mi amiga Vi, todos los días venir oportunamente a la presencia del Señor para que Dios nos redarguya, para que Dios nos guíe, pero también debemos disponer nuestro corazón y decirle al Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Y su verdad es la palabra del Señor. Debemos filtrar todo absolutamente con la palabra del Señor. Es por eso, querida amiga, amigo que nos ves, que te invito a que nos dejemos diariamente guiar a toda verdad por el Espíritu Santo, que sea Él guiándonos, que sea Él fortaleciéndonos, que sea Él consolándonos, pero permitámosle a Él hacer eso. También quiero terminar con este versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Espíritu Santo va a purificar, va a restaurar si es necesario y nos va a limpiar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esta promesa que encontramos en el Evangelio sea cumplida. Así estamos terminando este episodio número 7. Le invito a que nos siga en las redes sociales, le invito a que comparta, pero también le invito a que nos
comente en qué le ha edificado, cómo estos contenidos ha bendecido su vida. Y quiero dejarle unas palabras a mis amigas al final con nuestra invitada, pero quiero dejarles unas palabras y pues que inviten al público que nos ve a que nos siga. Claro que sí, solamente recordar que la palabra del Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así como proceden cosas malas que se maquinan en el corazón, también del corazón depende toda la vida, ¿no? Y no hablo tan solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque cuidar nuestra alma es muy, muy importante. Así que tratemos de siempre estar sometidas a la voluntad del Señor y que Él sea que nos ayude. Y pues bueno, sin más, solamente queremos decirle que por favor siga apoyando estos proyectos. Les agradecemos de todo corazón a las que siempre están ahí pendientes, siempre están esperando los devocionales, los podcasts, las lecciones, los audios de la Biblia. De verdad, muchas gracias por apoyarnos. Y también les invitamos a que compartan estos videos con sus amigos, con sus conocidos, para que podamos seguir siendo bendición a mucha más gente. Yo sé que todo este proyecto nació en el corazón de Dios y es para un beneficio de nuestra vida espiritual. Les bendecimos, les agradecemos. Gracias, Kay, por habernos acompañado. Es un honor. Bueno, paz de Dios, que les vaya bien. Bye. Muchas gracias, Kay, por acompañarnos, pues somos bendecidas con tu presencia, con tu conocimiento. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy halagada. Muy bendecida de estar aquí con ustedes. Me gusta lo que están haciendo. La verdad que esto es de mucha bendición, porque nos alcanza hasta donde estemos. Hasta donde estemos y cuando estemos. No hay necesidad de estar como que a esa hora tengo que estar ahí, porque después yo puedo estar ahí y recibir bendición. Gracias a ustedes, gracias a los que nos escuchan. Por favor, no se pierdan, los episodios son de mucha bendición y pues 1000 bendiciones a cada uno. Amén. Adiós.